cordial saludo, estimados aprendices. Este video básicamente tiene como objetivo que adelantemos parte de los contenidos, parte de la información con la que necesitamos trabajar, que está vinculada directamente con lo que vienen a ser los variadores de frecuencia. Puntualmente nosotros vamos a desarrollar actividades con un par de variadores. Uno de esos variadores es este que vemos acá en la pantalla, es de marca Poutran. Este variador básicamente lo que nos va a permitir es tener un control externo, un control digital de lo que vienen a ser los motores sincrónicos, trifásicos. Entonces este variador nos va a permitir desarrollar las actividades de control. Lo que nosotros podemos realizar, y básicamente con lo que nosotros contamos, es con un control digital de dicho dispositivo. Acá en el KDSIMU nosotros podemos entonces visualizar lo que viene a ser la simulación de un variador, lo que habíamos visto en la última sesión, donde vamos a tener dos etapas. La primera, que va a ser la etapa de potencia, donde nosotros vamos a tener la conexión eléctrica del motor trifásico. Vamos a tener lo que es línea 1, línea 2, línea 3. Vamos a tener lo que son las salidas T1, T2, T3, que también las vamos a reconocer como entradas RS y T, dependiendo del variador. Salidas como U, V y W para lo que viene a ser el motor. Igualmente vamos a tener lo que viene a ser el sistema de control o el panel de control, donde vamos a tener diferentes tipos de control dependiendo ya del variador. Vamos a mirar que a nivel de control vamos a tener lo que va a ser el panel frontal, vamos a tener lo que va a ser la botonera, la bornera que tenemos acá, o vamos a tener en algunos casos un módulo de comunicaciones como el que tenemos acá, con una comunicación remota con un elemento, puede ser un PLC, un PC industrial, que nos va a permitir hacer la conexión. Entonces acá tenemos básicamente esas conexiones. Tenemos, como vemos acá, un control en DC, donde en principio lo que nosotros vamos a tener es un control de velocidad. Aquí lo que nosotros vamos a poder visualizar, le damos doble clic, vamos a tener acceso a la velocidad del panel de control, que me va a representar un elemento externo. Yo le puedo manipular aquí lo que vienen a ser las frecuencias, dividir, manipular esa frecuencia para tener como un control más preciso de lo que vienen a ser las revoluciones del motor. Entonces vamos a ver dentro de lo que son las características del manual lo que vienen a ser estos parámetros directamente. Entonces aquí se está configurando, por ejemplo, básicamente una parada y un stop con el mismo pulsador, run stop, que nos van a permitir visualizar la información. Vamos a tener acá información sobre los variadores. Como les decía, vamos a trabajar este Poutran. Este es de referencia, aquí se encuentra en la placa, referencia PI 150, donde nos está diciendo en la placa que tenemos una potencia de 2.2 kilovatios. Vamos a tener una entrada de 3 fases en alterna, 220-240 voltios, entre 50 y 60 hercios, y a la salida vamos a manejar 3 fases igualmente en alterna, entre 0 y la tensión de entrada, que significa que se configura dentro del parámetro. Nos va a entregar hasta máximo 10 amperios y hasta máximo 400 hercios en lo que viene a ser la línea de salida. Entonces esto es uno de los elementos con los que vamos a trabajar el motor. Vamos a mirar rápidamente lo que viene a ser el manual del Poutran. Es este manual que tenemos acá, ustedes simplemente lo googlean. Acá tenemos un manual en inglés. Si se ponen a buscar de pronto con paciencia, lo encuentran en español. Entonces acá tengo variador Poutran PI75, PI500, este es que 150, es otro PI500, claro, es que estoy buscando el que no es, PI150. Entonces acá tenemos el manual en español del Poutran, mírenlo acá, tal cualito como lo tenemos en la imagen, físico. Entonces vamos a mirar rápidamente el manual. La idea es que ustedes lo tengan, son solamente 35 páginas. Este es el variador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en la parte frontal? Tenemos acá, como vemos en la imagen, lo que vienen a ser las 3 líneas de tensión RS y T,
vamos a tener las tierras que nos van a permitir generar la protección eléctrica. Vamos a tener un panel frontal donde vamos a tener un display, vamos a tener unos indicadores. Este run básicamente se va a poner en verde cuando el variador empieza la operación, cuando el motor está funcionando. Vamos a tener un forward y un reverse que nos va a indicar en qué sentido va a estar el motor. Nos va a indicar la frecuencia, que nos la va a mostrar en el display para saber a qué velocidad va el motor, y tiene una de corriente de amperios que nos va a mostrar en la pantalla qué corriente está consumiendo el motor. En el panel frontal, en este variador, tenemos por ejemplo la tecla de programación, Quick para un arranque rápido, Up para seleccionar hacia arriba, Down para seleccionar hacia abajo, Enter para configurar una confirmar una instrucción, Run para arrancar el variador, Stop para detener el variador, Reset para devolverse en un proceso de configuración, y Shift para hacer un cambio. Entonces eso es lo que conocemos como el panel de control. Nuevamente aquí tenemos esta ranura, que es esta ranura que tenemos acá, donde básicamente vamos a encontrar el puerto de comunicaciones. Acá tenemos el puerto de comunicaciones, que es esa ranura que vemos ahí, y abajo vamos a tener todo lo que viene a ser la bornera de control y la salida en la parte de abajo. Entonces tenemos dimensiones, parámetros. Entonces acá dentro de los parámetros para nosotros es importante definir cuáles son los parámetros que son estándar dependiendo la operación que se va a realizar. Entonces vamos a ver que tenemos parámetros desde el grupo de 0, que son las funciones de supervisión, básicamente información sobre el variador, pero todos los parámetros con la F ya son funciones o parámetros de configuración, donde nos interesa tener el grupo de control y arranque y parada, lo que viene a ser teclado y pantalla, y lo que vienen a ser parámetros del motor. Esos son como los parámetros fundamentales que nosotros los vamos a encontrar en todos los variadores. O sea, independiente de la marca que estemos trabajando, vamos a encontrar esos parámetros, pero lo importante es ubicarlos, porque van a tener diferentes nombres los parámetros. No todos se van a llamar F, no todos se van a llamar D. En algunos se va a llamar, por ejemplo, 00,00 o 01,00 o 02,00, dependiendo en la marca del variador. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, este variador, que es bastante completo, bastante complejo, tiene todos estos parámetros para nuestra configuración, y pues vamos a tener otros variadores que van a tener otro tipo de parámetros. Entonces acá tenemos la placa de identificación, que es la misma placa que yo les estoy mostrando acá. Entonces tenemos Powtran PI 150, que también la vemos ahí en la placa. Acá me dice R2, perdón, 2R2 G2Z, allá me dice 2R2 G3. Acá me dice potencia 2.2 kilovatios, igual que él. Tengo una entrada, que es lo que estamos viendo ahí, AC 3pH. Ese pH hace referencia a las fases. Este, por ejemplo, trabaja de 220 a 240 voltios, ese trabaja de 380 a 440 voltios, 50 a 60 Hz frecuencia, o sea, nos trabaja tanto en redes europeas a 50 Hz como en redes a nivel de Latinoamérica, América, a 60 Hz a la entrada. A la salida vamos a tener salida de 3 fases, que es este 3pH. Vamos a tener tensión, lo que les decía, de 0 voltios a la tensión de entrada que se configura internamente. Él me trabaja hasta 10 amperios, él me trabaja hasta 5.1 amperios, y me permite una frecuencia de salida hasta de 400 Hz. Entonces eso es importante para nosotros, porque vamos a tener que algunos variadores me permiten trabajar con 2 fases de entrada. Entonces aquí, cuando miramos la información, me dice 2pH. Entonces este es otro de los variadores con los que vamos a trabajar. Si no estoy mal, este, dentro de los parámetros de operación, si nos da la característica a nivel de entrada. Este es otro variador de marca Delta, que nos dice que trabaja con 2pH. Miremoslo acá. Entonces miren, este, por ejemplo, entrada 1pH, o sea que me permite trabajar con una sola línea. Él trabaja de una forma un poquito diferente, pero también me permite trabajar con 3 líneas. Entonces con una línea yo puedo trabajar hasta 9.7 amperios, con 3 líneas, 3 fases, 5.1 amperios, de 200 a 240 voltios. No se recomienda trabajar con una línea, mínimo 2, lo ideal 3, y acá 3 líneas. Si vamos a mirar, por ejemplo, otro variador, lo cerré. Tenemos otro variador de marca Siemens, que él nos dice, el fabricante nos dice, por ejemplo,
si yo puedo trabajar con 2 líneas o con 3 líneas. Este es el otro manual. Entonces estamos por acá con el PEI. Entonces placa de identificación, ese serial básicamente es para reconocerlo. Me muestra las dimensiones dependiendo de las características. Entonces miremos que este variador es de 2.2 kilovatios, es el G2Z, entonces es este que tenemos acá, nos muestra las dimensiones estándar, pero mire que en este manual nos muestra todos estos variadores con todas estas características, entonces él no es específico. El teclado, entonces nos muestra nuevamente la tecla de run. Para el variador está funcionando, el variador se detiene. Luz de marcha adelante y atrás, en on el estado de avance, en el off el estado de inversión. O sea que si se enciende me dice que es forward, si se apaga significa que está en reverse. Indicador de frecuencia, indicador de corriente. En los botones tenemos el botón de programación, que escala para la configuración de parámetros y al mismo tiempo para salir de los parámetros. Tecla Shift me dice elija el parámetro visualizado circularmente en la interfaz de ejecución o parada, elegir la posición modificada del parámetro cuando se modifica el parámetro, o sea básicamente es como para darle un aceptar cuando yo configuro parámetros. Tecla Up y Down es para aumentar o disminuir un valor, porque básicamente todo lo vamos a configurar a nivel numérico. Run, tecla de ejecución. Stop, tecla de parado o reinicio para detener la ejecución en el estado de ejecución, o sea básicamente el stop, y para restablecer la operación en el estado de alarma de falla. ¿Qué significa? Que si se genera una falla, por ejemplo por sobrecorriente, por ejemplo muy parecido a cuando se salta la protección térmica del relé térmico, él viene a hacer el reset para reajustar la operación del variador, y este tiene que estar vinculado a la configuración en el parámetro F600. El Enter para el paso de la pantalla al menú, configuración para parámetros. Quick es una tecla que está determinada por la función F621, que por ejemplo se puede utilizar para un arranque rápido del motor con unas características predeterminadas. Tensiones nominales, entonces acá me dice para un caballo yo puedo trabajar 220, 240, perdón, una fase 220, 240, pero donde encuentro yo una fase a 220 cuando estamos manejando sistemas trifásicos a 440. De lo normal, una fase, por ejemplo para nosotros que manejamos trifásico a 220, una fase nos representa 110 voltios. ¿Listo? Tener presente eso. 3 fases a 220, entre 220 y 240, 3 fases 380, 440, 3 fases 480, 440. Cuando hablamos a fases, 3 fases de 220, estamos hablando de una fase a 110. Cuando hablamos de 3 fases a 480, estamos hablando de una fase a 120. Frecuencias de entrada 50 a 60 Hz, y entonces acá me muestra unas características generales de lo que viene a ser la operación del variador. Como les decía, debemos tener presentes unos parámetros en particular en el momento de la configuración general. Aquí me muestra por ejemplo características de almacenamiento, nivel de protección, el IP20, cuáles son los estándares de seguridad, la norma eléctrica internacional, la IEC 61800, en el parágrafo 5, en el parágrafo 3. Entonces miramos bajo qué condiciones están. A nivel de cableado, vamos a ver que tenemos nuestra etapa de potencia muy similar a la que se tiene acá en la simulación, donde acá tenemos lo que es la configuración del motor, perdón, la conexión del motor con el variador, que es lo mismo que vamos a ver acá, el circuito principal donde tenemos el motor conectado a los terminales U, V, W, y la línea de tensión. Aquí tenemos circuit breaker, el disyuntor, tenemos el contactor, protección. Generalmente no es contactor como les decía la vez pasada, sino se suele colocar como protección un guardamotor que está incluido dentro de lo que viene a ser esta fase del fusible. Y tenemos RST. ¿Por qué se suele colocar el contactor? Porque se suele manejar una señal externa para que arranque el variador, pero generalmente nosotros lo que utilizamos es el circuito de control, donde se utiliza alguna de las 5 entradas digitales, que por ejemplo en este caso en particular acá tenemos las entradas digitales, las borneras para la configuración. Entonces veíamos a nivel de la simulación que él trabaja con positivo, pero a nivel físico nuestro punto común es tierra. Entonces acá vamos a tener dentro de los parámetros de control
DI1, DI2, 3, 4 y 5, que por ejemplo por defecto forward run, o sea, arranca en un sentido y stop. Arranca en el otro sentido y stop, en la entrada digital 2. Free stop, o sea, detención libre, que es básicamente dejarlo ahí quieto hasta que se detenga sin control. Y el otro es un reset de las fallas, que es la misma función que tenemos con la tecla de fallas, bueno, con lo que es el reiniciar las fallas. Tenemos un selector entre tensión y corriente para cuando se maneja una señal análoga externa, donde se está manejando el potenciómetro. Básicamente yo selecciono si la señal es de tensión o de corriente. Tensión de 0 a 10 voltios o corriente de 4 a 20 miliamperios dependiendo del tipo de señal. Tengo un relé de salida donde tenemos en este caso un TA o un TC, que aquí físicamente lo vemos como esta terminal a nivel externo, pero también tenemos lo que vienen a ser mentiras, una señal de salida hasta 250 voltios en alterna, hasta 30 voltios en directa, juntas con 5 amperios máximo. Tenemos una señal de control, o más bien una fuente de control desde un módulo de comunicaciones, el RS 485 RJ Modbus, no Profibus sino Modbus, básicamente para una conexión Ethernet, una conexión de red. Y tenemos una señal externa, potenciómetro, para colocar una señal externa que nos permite trabajar hasta 5 kilo ohmios. Entonces básicamente vamos a necesitar un potenciómetro para tener un control externo. Entonces acá comenzamos a mirar los parámetros, acá comenzamos a mirar lo que son las funciones de supervisión, donde nos va a mostrar información general sobre lo que es el variador. Eso es básicamente información de inspección, de mirar cómo es que nos está haciendo el control. Los parámetros de las funciones básicas. Entonces acá vamos a mirar, por ejemplo, modo de control del motor, está por defecto en 2, que es un control de tensión frecuencia. Vamos a mirar la frecuencia de ajuste del teclado, por defecto está en 50 Hz, pero él nos permite subir según el parámetro F019 hasta un máximo valor. Si nos saltamos hasta el 0.19, me dice que por defecto está en 50, pero él me permite trabajar desde 50 hasta 320, que va a estar vinculado con la velocidad máxima. Entonces si nosotros volvemos a la placa del motor, ahí nos dice 400 Hz, que va a ser ese máximo valor que nos va a permitir ajustar ahí. Entonces ese F019 va a estar vinculado con ese valor, o sea que yo puedo ajustar por teclado esa frecuencia que va a estar vinculada con la velocidad. La resolución de la frecuencia lo puedo dar en 0.1 Hz, que vaya incrementando cada 0.1 o 0.01. Entonces el por defecto está en el segundo valor, que es el de F0.01. Configuración maestro de la frente de frecuencia. Ese para nosotros es importante, es uno de los parámetros a visualizar. Entonces me dice que la frecuencia la voy a configurar por defecto con el parámetro 1, que me dice frecuencia de ajuste del teclado F001 arriba y abajo se puede modificar apagado con la memoria. Pero, ¿qué significa eso? Que yo estoy manipulando la frecuencia con los pulsadores arriba y abajo, pero resulta que yo también le puedo poner un potenciómetro externo para manipularlo de forma externa. O como por ejemplo en este variador de esta imagen, yo tengo un dial, un potenciómetro en el panel frontal, también le puedo decir que trabaje desde este potenciómetro. Entonces me dice que está en el parámetro 1. ¿Qué pasa si lo dejo en el parámetro 0? Frecuencia de ajuste de teclado, tecla arriba, tecla abajo, se puede modificar apagado sin memoria. En el 1 es con memoria, que significa que cuando yo apago el variador, en la opción 0 no me va a guardar la posición o el valor que tenía. En la opción 1 sí me va a guardar el valor que tenía. Si escojo la señal, el valor 2 del parámetro F003, voy a decir que la manipulación de la frecuencia se va a dar desde una señal analógica externa ubicada en el Analog Input 1. Si digo que es la opción 4, ajuste del potenciómetro del panel, uso del teclado externo, pero aquí no tenemos en el panel un potenciómetro externo. Eso es para los casos en que tenga un potenciómetro externo.
en el panel frontal. Ajuste del funcionamiento de varias velocidades es otra forma de configurar la frecuencia. Desde el PLC, otra forma de configurar la frecuencia, ajuste del control PID o comunicaciones remotas. Configuración auxiliar, entonces aquí ya tenemos lo que es el panel o la fuente de la frecuencia, de control de la frecuencia. Selección del objeto de referencia, entonces este no lo vamos a manipular, rango de ajuste no lo vamos a manipular, selección de la frecuencia no lo vamos a manipular. Entonces vean que no son todos los parámetros los que nosotros necesitamos seleccionar, pero sí es importante para nosotros este parámetro que es el F011, donde nos dice cuál es la selección de fuente del comando, quién es el que nos va a dar órdenes. Por defecto está en el 0, que significa control desde el teclado, o sea que por defecto yo voy a tener control de las operaciones del motor con el variador desde este control del teclado. Si yo selecciono la opción 1, voy a decirle que ahora voy a tener control desde el bloque de terminales. En este caso, para la simulación que estamos haciendo en el KDSIMU, el control está desde las terminales. Aquí no tenemos un panel frontal, o sea que estamos haciendo control desde el bloque de terminales. Si selecciono la opción 2, control de comando de comunicaciones, o sea que estamos hablando desde el puerto de comunicaciones de forma externa. Si selecciono la opción 3, tengo control del teclado y control desde el comando de comunicaciones. Entonces eso depende de lo que vienen a ser la marca con la que esté trabajando, pero importante, independiente del variador que yo vaya a trabajar, identificar la fuente de selección del comando. Entonces, por ejemplo, acá tengo el manual en español. Les voy a mostrar acá el otro variador que es un variador delta. También tenemos un Dixus, que es una marca genérica. Este variador es un poquitico diferente, mírenlo, pequeñito. Este me permite trabajar hasta 1.5 kilovatios, el anterior era de 2 kilovatios. Igualmente aquí voy a tener una placa donde me va a mostrar la información. Entonces, por ejemplo, la entrada me dice 3 fases entre 200 y 240 voltios, 50 a 60 Hz, 9 amperios. La salida va a ser para una potencia de 2 caballos, que es lo que efectivamente me está diciendo acá con el 1.5 kilovatios. Me va a manejar un rango de frecuencia entre 1 y 400 Hz, muy parecido al anterior, pero a la diferencia, igual son compactos, la diferencia es que él tiene un dial en el panel frontal. Entonces con este dial yo puedo manipular la frecuencia, al igual que con las teclas hacia arriba y hacia abajo. Él, por ejemplo, acá tiene la salida de relé para señales de, bueno, yo selecciono para qué. Voy a tener los 10 voltios, la entrada análoga, M0, M1, M2, M3, que van a ser los parámetros de configuración. Desde este lo que viene a ser el bloque externo de contactos o la hornera de conexión. Tiene un RS485, pero no está implementado, y aquí abajo voy a tener las salidas de tensión para lo que viene a ser la potencia del motor. Entonces tengo esos dos variadores que básicamente nos van a permitir hacer lo mismo. Entonces igualmente en el manual, también se consigue el manual en español del variador. Vamos a mirar lo que vienen a ser las características físicas. Acá me muestra cómo se hace la conexión igual, tanto de la parte de potencia como la parte de control. Igual estamos hablando de que nos permite hacer control desde una señal negativa o una señal de 0 voltios de tierra. Me dice cómo son las comunicaciones, y aquí comenzamos a mirar lo que vienen a ser los parámetros de configuración. Bueno, no me los está dejando ver acá en la vista previa, pero mire, aquí me aparecen todos los parámetros que yo necesito ajustar. Parámetros básicos de frecuencias, parámetros de aceleración, de desaceleración, fuente del comando de la frecuencia. Entonces ahí me dice si la frecuencia la voy a gobernar desde el potenciómetro, desde este potenciómetro, o desde las teclas arriba o abajo, o desde la señal externa. Entonces eso es un parámetro fundamental para nosotros configurar. Fuente de frecuencia, el enlace para la frecuencia, no. Tiempo de aceleración, ese tiempo de aceleración me dice que depende del modelo, necesitamos visualizarlo. Me dice que por defecto, bueno, depende del modelo, generalmente vienen con 10 segundos, que cuando estábamos mirando en el KDSIMU acá me decía 5 segundos y 5 segundos, pero yo le puedo cambiar esos parámetros, y según la referencia yo lo puedo cambiar hasta 65.000 segundos. O sea que estamos hablando de que yo puedo darle un gran tiempo de manipulación del tiempo de arranque del motor. Unidad del tiempo para aceleración y la aceleración, por defecto él está en 0.1 segundos,
pero yo lo puedo cambiar a 1 segundo y a 0.01 segundos. ¿Qué representa esa unidad del tiempo? Cada cuánto se va a incrementar el tiempo en el momento de hacer el cambio de velocidad. Entonces, una cosa es que la velocidad se incremente cada segundo, otra cosa es que se incremente cada 0.1 segundos, porque yo voy a ver como un cambio más sutil. Tenemos, bueno, acá no hay más parámetros, pero sí es importante que ustedes revisen todo el manual, lo que son los parámetros que nos ofrecen. Tenemos lo que vienen a ser las funciones de las entradas de 1, de 2, de 3 y de I4. Entonces acá me muestra todas las configuraciones. Mire que acá tenemos todas estas configuraciones, aquí me muestran todas las opciones de lo que yo puedo configurar esos parámetros. Acá me muestra lo que vienen a ser el estado de los segmentos. Bueno, eso es una cuestión aparte, ya la trabajaremos cuando hagamos el montaje. Modo del control del comando de terminal 2 hilos, 3 hilos, que básicamente es las terminales de AB que por defecto me aparecen de 2 hilos, o sea que llevo una sola señal. Ese no lo manipulamos directamente. Terminal de arriba hacia abajo, entonces aquí nos permite cambiar la frecuencia. Ese no lo manipulamos. Aquí tenemos lo que viene a ser los tiempos de retardo, que esos también los dejamos por defecto. Aquí podemos configurar lo que viene a ser la característica del relé de salida. Entonces, por ejemplo, me dice que yo tengo 40 opciones de configuración. Miren todas las opciones acá. Entonces, por ejemplo, el por defecto viene en la opción 2, o sea que me dice salida de falla, falla hacia abajo. Cuando falla el variador y el tiempo de inactividad, la señal de salida está encendida, o sea que me cierra los contactos del relé. O sea que si yo tengo un testigo externo, él me va a encender el testigo. Si yo selecciono, por ejemplo, la opción 4, me dice que llegué a la frecuencia que había determinado. O sea, básicamente como si subiera a la máxima velocidad. Miremos, por ejemplo, esta, limitación de torque. Conduzca bajo el modo de control de velocidad cuando el torque de salida alcanza el límite de par. Significa que si yo determiné que la potencia del motor es de 0.75 caballos, cuando yo llegue a ese valor con la corriente nominal, él se va a activar, se va a cerrar el contacto y me va a indicar que llegué a ese valor. Generalmente, ¿para qué se utiliza esa señal de salida? Para indicar que yo llegué a algún parámetro. Entonces, por ejemplo, tengo límite de corriente por software. La temperatura del módulo está alcanzando, se está calentando demasiado el módulo. Operación inversa, se prendió el motor en sentido contrario, entonces me va a activar una salida. Todos esos parámetros los podemos configurar. ¿Cuál es el otro parámetro que necesito configurar? Básicamente lo que son los parámetros del motor. Entonces todos estos parámetros obviamente son parámetros que yo puedo manipular, pero él viene configurado básicamente para gobernar un motor trifásico. Entonces yo simplemente necesito configurar desde dónde lo voy a controlar y las características del motor. El resto de parámetros ya vienen ajustados para que él funcione bien. Entonces acá tenemos lo que viene a ser un control vectorial, que eso no lo necesitamos. Necesitamos configurar ahora lo que vienen a ser las características del motor. En este caso funciones auxiliares no. Y buscamos en el último parámetro lo que vienen a ser, bueno, estas comunicaciones, parámetros de optimización de control, longitud y conteo, PLC para configuración desde PLC y control proporcional integral derivativo, y finalmente parámetros del motor, que es el grupo B0. Entonces acá me dice, por defecto, él aparece en el motor asíncrono, que es lo que trabajamos. La función B01, la potencia nominal, entonces ahí es donde coloco, por ejemplo, 0.75 kilovatios si es un motor de 1 caballo, 1.5 si es de 2 caballos. Colocamos la tensión nominal, entonces ahí vamos a colocar, por ejemplo, 220. Vamos a colocar la corriente nominal de consumo del motor. Entonces, por ejemplo, digamos que el motor me consume 0.87 amperios, ahí coloco ese valor. La frecuencia nominal, acuérdese que depende del parámetro que tenemos inicialmente. Entonces, por ejemplo, yo coloco 400, que va a ser la máxima frecuencia de control.
La velocidad, acá debemos especificar que por ejemplo el motor trabaja a 3600 revoluciones o a 1800 revoluciones. Él me permite configurar hasta 36.000 revoluciones. Estos parámetros no los necesitamos directamente porque esta información generalmente no la tenemos. Resistencia del estator del motor asincrónico no lo tenemos, motor asincrónico, resistencia del motor no la tenemos. Entonces esos parámetros los dejamos vacíos, no necesitamos. Y ya con esos elementos pues básicamente nosotros podemos comenzar a operar el motor. Recomendación, por favor, nunca colocarle contraseña. Él por defecto no va a tener una contraseña, entonces lo vamos a dejar en blanco. Entonces eso es para el variador, el Powtran, el PI 150. Si yo ya quiero manipular un variador como estos, por ejemplo el delta, vamos a mirar por acá en el diagrama que acá tenemos el, bueno, parecido a este delta, acá está la configuración, acá tenemos el delta, mírenlo, acá está, acá lo tenemos, acá me muestra la información. Aquí también yo voy a comenzar perdón, a mirar lo que vienen a hacer la descripción de los parámetros. Miren que este manual es un poquito más grande, también se consigue en español, es este que ustedes acá pueden ver resumido, se consigue resumido, pero acá me muestra las características. Entonces yo tengo que este es el grupo 0, donde tengo el parámetro 00, el parámetro 01. Desafortunadamente este no viene resumido así como el otro, como para poder visualizarlo más rápido. Parámetros de reset, de display, que quiero mostrar la frecuencia de operación, la frecuencia de, se me olvidó el máster, a que hace referencia a la frecuencia que quiero llegar, a que si quiero mostrar la corriente. Entonces aquí igualmente yo tengo que buscar, por ejemplo, dónde están los parámetros de configuración del panel de control, cuál va a ser por ejemplo la fuente de frecuencia, cuál va a ser la fuente de control, dónde ingreso los parámetros del motor, dónde ingreso la potencia del motor, dónde ingreso la tensión del motor. No siempre me pide la corriente, no siempre me pide la resistencia. Por ejemplo acá en el parámetro 109 yo voy a colocar el tiempo de aceleración, que aquí es donde me muestra que por defecto viene con 10 segundos, tiempo de desaceleración que por defecto están los 10 segundos. Entonces esos son parámetros que yo debo identificar. Busquemos por ejemplo aquí rápidamente en este variador, para no extendernos tanto, cuál es la fuente de la frecuencia. Mira acá, source of frequency. Entonces el por defecto viene con la opción 0, que dice Master Frequency Input Determined by Digital Keypad. ¿Qué significa el Digital Keypad? Que yo tengo control desde el teclado digital, o sea, desde la tecla de subir y de bajar. Si cambio los parámetros, por ejemplo, al D1, entonces me dice Master Frequency Determined by Analog Signal DC 0 10 voltios, o sea, hace que le estamos colocando un potenciómetro externo. Si coloco la opción 2, señal externa, pero por corriente, 4 a 20 miliamperios. Si coloco la opción 3, Master Frequency Determined by Potentiometer on the Digital Keypad, o sea que estoy haciendo control desde el potenciómetro, que vean que en el otro variador no tenía potenciómetro. Y la opción 4 me permite hacer control desde el puerto de comunicaciones, la interfaz que no viene establecida. Aquí voy a tener también la opción de manejar o tensión o corriente, que es este jumper que vamos a tener acá, donde yo voy a determinar si la señal análoga va a ser o de tensión o va a ser de corriente. ¿Listo? Ya tenemos lo que viene a ser la fuente de tensión. Entonces ahora me dice cuál va a ser la fuente de los comandos. Entonces me tengo que ir hasta la opción 201. D0, que es la que viene por defecto, control desde el teclado. O sea, él me va a controlar la operación del motor. Si selecciono D1, terminales externas, o sea, ya no funciona ninguno, ni el run ni el stop acá arriba, sino que todo se va a controlar desde las terminales externas. Si selecciono la opción 3, desde comunicación. Si selecciono la 3, desde comunicación, pero en una. Incluyo el stop físico que está en el teclado, o en la otra no lo selecciono. Entonces ahí ya tengo los dos parámetros que necesito en el método de parámetros del grupo 2, 00 para la fuente de frecuencia y 01 para el comando de operaciones. De ahí en adelante tenemos que comenzar a buscar los parámetros de configuración del motor, que igual que en el otro manual
tiene que estar especificado como motor, motor parameters, parámetros del motor. Entonces input frequency, entonces miren que acá me está mostrando lo que es el dial, el potenciómetro, busquemos aquí rápidamente lo que viene a ser la configuración del motor, parámetros del motor, base bloque, control, counter reset, multiparámetros lógicos, tiene muchas opciones, que en este caso nos interesa pues las básicas. Acá tenemos lo que viene a ser la configuración de fábrica para el movimiento forward reverse desde un PLC, tiempos de duración, parámetros de protección, puedo inhabilitar la salida si se presenta una variación en la tensión de entrada. Entonces acá me dice de 350 a 410, vean que por defecto aparecen 390 voltios. Yo puedo determinar los parámetros de protección, por ejemplo, de torque en porcentaje, corriente versus potencia, pero en este caso estamos buscando, mírenlo acá, los parámetros del motor que corresponden al grupo 7. Entonces me dice motor rated current, corriente del motor, por defecto 85. En este caso estamos hablando de un porcentaje que es el porcentaje que le vamos a entregar al motor. Pero entonces este rated básicamente va a ser ajustado durante la operación. Es como una rata de incremento. Una rata es como como un porcentaje de incremento de la corriente. Entonces él se incrementa de a 1% para que me le entregue la corriente necesaria al motor. Esos parámetros no los manipulamos, pero entonces acá tenemos que ingresar nosotros la velocidad del motor, la potencia de motor, los caballos y la tensión de operación, que no lo veo. Es como si él me capturara todos esos parámetros, pero no está